Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por venir a esta sexta jornada, sexto encuentro del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. Hoy nos acompaña, como saben, lo tenemos también aquí anunciado en grande, Octavio Sayas. A Octavio Sayas yo lo conocí por la labor que hiciste, Octavio, en la revista Atlántica. Tú formaste parte de su consejo editorial durante una buena parte, una parte significativa de su trayectoria, y en esos números yo pude encontrarme por primera vez con una antelación de décadas, y esto es bastante sorprendente, con lo que serían, por decirlo así, los inicios de la crítica poscolonial, sobre todo en el ámbito del arte. Y además lo planteabas desde un espacio que es bastante problemático al ser enunciado desde esa perspectiva, como es el espacio que ocupan las Islas Canarias, ¿verdad? De tu pensamiento, Octavio, yo creo que también vale la pena resaltar la determinación que siempre has tenido para pensar en los intersticios. Fíjate que le diste entrada en el arte a formas de pensamiento, sobre todo basadas en la reivindicación de epistemologías no occidentales, que antes no habían sido pensadas desde ese aspecto. Y además hay un planteamiento clave, no solo en tu experiencia en Atlántica, sino en toda tu trayectoria, que a mí me parece interesantísimo y que tiene mucho valor, que es el planteamiento de esa imposibilidad de representar al otro como totalidad y, por tanto, como no todo, que sería uno de los vínculos fundamentales que habría entre esa trayectoria tuya y el tema que nos conecta y nos trae a este ciclo. Octavio Sayas, como ustedes saben, es el curador más internacional nacido en Canarias. Ha sido colaborador de muchísimas revistas y publicaciones, pero yo quisiera resaltar algunas de las más famosas, de las más conocidas, como por ejemplo Flasart en Milán, ¿verdad? Art Agenda de Flux de Nueva York o Art It en Tokio. Nuestro diálogo de hoy, el diálogo que vamos a tratar de establecer aquí este ratito, Octavio y yo, se titula Octavio Sayas, una aproximación de la manera más abrupta, que toma su título, además, de un poemario homónimo publicado por ti, Octavio, en los primeros 80. No me quiero extender más porque buena parte de la trayectoria biográfica de Octavio la vamos a abordar en este diálogo, durante esta conversación, y si les parece, empezamos a dialogar. Voy a empezar, Octavio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? En primer término, me gustaría agradecerte que me hayas invitado a esta conversación y particularmente al director Gilberto, que fue el promotor de la conversación. Voy a empezar preguntándote, Octavio. Vamos a tratar de hacer una conversación lo más dinámica posible, daremos algunos saltos en el tiempo, no siempre vamos a seguir líneas cronológicas, pero sí quería empezar, por decirlo así, por el principio. Octavio, tú naciste en 1954 en Las Palmas de Gran Canaria, gemelo de Antonio Sayas, quien hasta su triste fallecimiento en 2007 tuvo una trayectoria profesional paralela a la tuya. Ambos fueron comisarios internacionales, críticos, ensayistas y editores de publicaciones sobre arte y pensamiento. Publicaciones como Subterráneo en Vivo, por ejemplo, como La Libre Marseña, de la que hablaremos más tarde, que compartieron además con Carlos Eduardo Pinto. Publicaciones como Blanco, como Balcón o como Atlántica. Ustedes tenían una relación tan estrecha que incluso llegaron a suplantarse las identidades en algún examen, por ejemplo, o a firmar algún texto con el mismo apellido, Sayas, eliminando la autoría y el nombre propio. ¿Qué nos puedes contar sobre esta experiencia especular de la identidad, Octavio? Bueno, es muy difícil en retrospectiva tratar de, en una respuesta, acaparar todo lo que implicó mi relación con mi hermano Antonio, gemelo, porque desde el principio, desde que éramos pequeños, se nos había impuesto, como quien dice, esa sustracción de lo propio. Vestíamos del mismo modo hasta los 12 años. Mi madre no nos permitía identificarnos, como quien dice.
Y entonces nosotros, cuando ya empezábamos a despuntar en el terreno público, y me refiero concretamente en el arte y en la literatura, entonces decidimos mantener esa oscuridad y fluidez de identidades. Hasta entrados los 80, que yo estaba viviendo en Nueva York, en ningún momento aparece ningún texto nuestro, sino un poemario que escribí a los 16 que se llamaba LP 25, 24, 25 olas, que era una especie de ejercicio poético extravagante y surrealista. En todo ese tiempo, todo lo que puedes encontrar solamente está firmado por Saya. Incluso y lo hicimos por dos motivos. En primer término, como posicionamiento, pero en segundo término, porque en el momento en que empezamos a escribir, uno estaba haciendo la mili en La Palma y yo concretamente estaba en Las Palmas. Entonces esa separación creaba una ruptura entre los dos que no queríamos permitir a nivel de lo que hacíamos, porque en ese momento ya nosotros estábamos realizando una página en la provincia que se llamaba Subterráneo en Vivo o Subterráneo de las Artes, y que nos había ofrecido, o que nos había aprobado, más que ofrecido, Guillermo García Alcalde, que fue el primer personaje público que creyó en nosotros, aunque tuviéramos solamente 16 años. Y así sucesivamente, siempre colaboramos en todo lo que realizamos, aunque a partir de cierto momento, a mediados de los 80, yo decidí empezar a publicar bajo mi mismo nombre, porque había sido nombrado corresponsal cultural de Diario 16 y de Cambio 16 en Nueva York, y desde entonces, para clarificar quién escribía qué, decidí romper con esa actitud confusa de nuestras identidades. Un poquitito antes, Octavio, en los 70, tú te marchas de Las Palmas a La Laguna para estudiar filosofía, ¿verdad? Sí. En un ambiente, en un contexto en que Canarias era muy diferente. ¿Nos podrías contar un poco cómo era esa Canarias y esa ciudad de La Laguna de los años 70? Bueno, era una situación en ebullición, porque eran los últimos estertores del franquismo y de la dictadura, y todos estábamos interesados en cambios profundos y en cambios radicales, y por otro lado había no solo a nivel político, sino a nivel cultural, un interés enorme en publicaciones. La universidad se paralizó en muchas ocasiones. Yo recuerdo que participé en manifestaciones muy violentas. Llegamos en una ocasión a quemar en Santa Cruz cerca de 15 guaguas. Había una situación bastante polarizada y muy fuerte en Canarias. Surgió después de la muerte de Franco una oportunidad para romper con el pasado, y entonces teníamos un especial interés en desarrollar diferentes maneras de entender la cultura y entender el arte particularmente. Entonces, pues en ese momento habían algunas galerías, habían algunas instituciones, pero que realmente eran incipientes, porque no te olvides que el franquismo impidió el desarrollo de cualquier medio cultural que tuviera cualquier tipo de relevancia. Pero sí había una barbaridad de intelectuales y personajes que estábamos contribuyendo a una nueva manera de entender la política y la cultura. Hay un episodio que me parece muy singular, por el que te quería preguntar. Los Saya se hicieron famosos en esa época en La Laguna por la costumbre, la maña, vamos a decir, de hacerse aficionados al coleccionismo de objetos sacros, digamos, sin permiso eclesial. ¿Qué era esto?
¿Una suerte de rebeldía o una forma de curaduría ya instintiva, Octavio? No, nosotros no teníamos pretensiones específicas con respecto a las colecciones que reunimos a partir de los robos que realizábamos en las iglesias, particularmente de La Laguna. Sabíamos que eran iglesias abandonadas, sabíamos que no había ningún interés ni político ni eclesiástico en renovar estos espacios, sabíamos que estaban absolutamente en decadencia y aprovechamos para decorar nuestra casa-apartamento. Entre el grupo que organizó o que llevó a cabo este tipo de llamadas fechorías, estaba un profesor de historia de la universidad, estaba un poeta, estaba un anticuario, estaba un artista, mi hermano Antonio y yo. Vivíamos en esa casa como aproximadamente, creo que éramos 7 personas, y nos dedicamos a coleccionar. Íbamos por las noches a las iglesias laguneras, que estaban absolutamente selladas, cerradas y sin ningún tipo de actividad, y empezamos a decorar nuestra casa a partir de ello, partiendo del hecho de que todos estos individuos éramos más bien pseudocomunistas que anticlericales y antieclesiásticos, y considerábamos que la Iglesia solo se beneficiaba económicamente del Estado, y era una especie de rebeldía, pero casi intuitiva. No estábamos, como quien dice, tratando de teorizar lo que estábamos haciendo, estábamos sencillamente disfrutando de la posibilidad de coleccionar objetos eclesiásticos. Teníamos hostias y cálices de plata y de oro, teníamos cuadros de crucifixiones espectaculares, teníamos de todo lo que supone una iglesia abandonada. Y bueno, sí, a que el escándalo que se produjo cuando nos descubrieron, la gran suerte que tuvimos es que no vendimos absolutamente nada, porque nuestro interés no era económico ni de otro tipo, sino exclusivamente personal, de disfrutar de todo lo que había sido abandonado o descuidado en estas iglesias. Y entonces eso facilitó que se resolviera la cuestión rápidamente, es decir, nunca fuimos a juicio, nunca se nos acusó prácticamente de nada, pero por otras cuestiones muy diferentes a las propiamente relacionadas con los robos, que era el hecho de que cuando se nos registró todo el espacio, descubrieron fotos bastante comprometidas, particularmente para Pepe Damaso y César Manrique, que eran individuos con los que teníamos una relación bastante estrecha, a pesar de nuestra juventud, y que porque ya eran individuos y personajes de mucha fama y poder en el archipiélago, y entonces no quisieron, o se dio la orden, no sé de qué estamento, de cerrar el caso inmediatamente y que no saliera a la luz ninguna información, y particularmente fotos que se habían descubierto entre los archivos de los que participábamos. En el año 76, Octavio, hay un episodio que yo creo que marca tu trayectoria. Aparece el Manifiesto del Hierro y Antonio, tu hermano, Carlos Eduardo Pinto y tú salen en la página cultural La Libre Marseña del Día con un contramanifiesto. Se titulaba de la manipulación y la vigencia del arte, lo tenemos aquí en la imagen. En él ustedes acusan a los artistas y escritores que habían suscrito el Manifiesto del Hierro de complicidad, y leo textualmente, con el segregacionismo histórico con que la tradición occidental instalada en las islas ha obviado la presencia depredadora de Europa en el descubrimiento de África y de América. ¿Podrías ahondar un poco más en los planteamientos de este contramanifiesto? Bueno, este es un tema que no está resuelto. Que no está resuelto porque sencillamente es un tema que parte del nacionalismo canario.
Y realmente esto es un reflejo más en aquella época de las necesidades que existían en todo el territorio español para desvincularse con el franquismo, por un lado, y para emprender toda una nueva trayectoria en relación, concretamente en Canarias, a una manera de ser que nos identificara como diferente de lo que estaba sucediendo en la península. Ya eso se estaba realizando desde hacía varias décadas en comunidades como Cataluña, el País Vasco y Galicia, y en cierto modo había un grupo de políticos, intelectuales, etcétera, que estaban interesados en empujar una manera de entender la realidad canaria de una manera diferente. El problema es que esta manera diferente obviaba algo muy importante, que era nuestra condición colonial. Y en cambio se subrayó los aspectos, o se subrayaron los aspectos más folclóricos y más exóticos de la cuestión. En el caso del manifiesto, sobre las pintaderas y los gráficos canarios, etcétera, etcétera, pero olvidando algo muy importante, que nosotros ni éramos guanches y que el manifiesto trataba de apropiarse de una cultura a la que no pertenecían. Los guanches existieron durante un periodo específico de nuestra historia geográfica, pero nosotros no hemos heredado de ellos absolutamente nada que corresponda ni con la etnia, ni con costumbre, ni con cultura, ni lengua, ni raza, etcétera, sino una mezcolanza, y eso nos ha identificado siempre, una mezcolanza cultural que nos impuso una cultura específicamente occidental. Y es un poco lo que Carlos Pinto y nosotros planteábamos, es que en primer término las identidades no son identidades fijas en el tiempo y no son entidades esencialistas que se quedan así para siempre o que tú puedes recuperar 500 años después. Son sencillamente entidades en flujo, contradictorias, que van conformándose en relación a su contexto, a su historia, a sus costumbres, etcétera, etcétera. De manera que lo que considerábamos en relación al manifiesto era una situación, como quien dice, cínica, de mala fe, que confundía nuestra posible condición diferencial para sacar partida política de esa situación, cuando en realidad no se ponía en entredicho absolutamente nuestra historia colonial de la llegada de los castellanos, ingleses y portugueses, etcétera, a las islas. No se replanteaba las características específicas que nos hacían diferentes del resto de las islas, sino, de España, sino sencillamente se manifestaba de una manera que yo y Carlos considerábamos folclórica y exótica, lo que dejó de legado, digamos, el pueblo guanche. En 1978, Octavio, te vas a Nueva York. ¿Por qué? Por muchos motivos. En primer término, porque precisamente por los escándalos que habíamos provocado, entre comillas, porque no eran escándalos reales, eran sencillamente artificios mediáticos, porque aquí en Canarias no había un fundamento cultural de importancia que me pudiera provocar el irme, digamos, a un exilio o algo parecido. Era por muchos motivos. Ya yo había cumplido lo que yo consideraba era mi trayectoria cultural en las islas, tendría que irme a la península, como hacían muchos canarios, para continuar esa carrera, o tenía que quedarme en Canarias publicando notas de prensa. Entonces me reuní con una serie de artistas de lo que se llamaba la generación del 70, y con el apoyo de César Manrique y de mi hermano conformamos una colección, hicimos una subasta
y tuve la oportunidad de sobrevivir en Nueva York con ese dinero un año, pero los motivos concretos fueron relacionados con el hecho de que yo me sentí ya agotado en Canarias, no agotado de cansado, sino agotado porque yo no tenía salida de otro tipo, veía que el proceso de transición política en España iba a estar siempre marcado por el terror y el pánico a un golpe de Estado, que era lo que sucedía en ese momento. Había en ese momento una situación de pánico y temor a que los militares tomaran el poder. Era una situación bastante compleja y yo hacía unos 4 meses que había estado en Lanzarote con César Manrique organizándole todos sus archivos. Él desconocía muchos aspectos de lo que había vivido porque sus relaciones eran más artísticas que, digamos, literarias o etcétera, pero él había tenido el privilegio de estar con personas muy importantes del arte y de la cultura durante los 3 años que vivió en Nueva York. Todo eso despertó mi interés y él fue el que realmente me empujó a irme a Nueva York, porque yo había estado ya en el 72 y 73 en Ámsterdam y en París, pero me parecía que yo tenía que dar un salto mucho más allá de lo que implicaba específicamente Europa. A mí me interesaba enormemente nuestra historia relacionada con Latinoamérica, pero también me atraía por encima de todo Nueva York y un movimiento importantísimo que era el movimiento Fluxus, que era un movimiento de vanguardia prácticamente que se desarrolló en los 60 y que todavía tenía sus coletazos en Nueva York, que era en ese momento, en los 70, el centro primordial y primigenio del arte contemporáneo. Tú ya venías trabajando desde el mundo del arte, Octavio, pero ¿cómo te abres paso en Nueva York, en ese ámbito, en esa escena, en esos años, en los finales de los 70 y principios de los 80? ¿Podrías contarnos un poco cómo fue esa experiencia? Bueno, yo me abrí paso por necesidad, sencillamente. Cuando yo llegué allí, en el 78, en Nueva York estaba imbuida por 2 corrientes. Una, me refiero a nivel cultural, no específicamente artístico, por 2 corrientes, que una era marcada por la música pop de los Bee Gees y el Saturday Night Live, y lo otro era el movimiento punk. Y entonces habían 2 corrientes. Yo vivía en ese momento en West Village y veía las 2 corrientes enfrentadas, como quien dice. A mí me interesaba en ese momento Nueva York, estaba en una especie de decadencia económica, comercial en relación al arte, y lo que se producía era de mayor interés era en el terreno musical, no era. Y yo pues emprendí mi estudio de Fluxus, los conocí a todos ellos, menos a Masiuna, que ya había fallecido, pero todavía estaban allí en Nueva York gente tan importante como Jackson McLough, Hilda Lytle, Dick Higgins, y una serie de gente que estaban más relacionados con la música de vanguardia y con un arte que podíamos llamar male art, arte de los happenings, arte de body art y toda esa corriente anti-institucionales. Entonces, digamos que el arte estaba en una situación no de decadencia, pero sí de depurar la relación entre el arte y la vida. Como tú sabes, durante los 60 los artistas se manifestaron de una manera radical contra las instituciones, hasta el punto que se empezaron a crear nuevas tendencias y corrientes en relación a cuestiones que no pudieran ser acaparadas ni por el mercado ni por las instituciones, como el body art, la performance, land art, etcétera, que eran contestaciones frente a la institución artística. En el fondo, lo peor que te podía pasar es estar en un museo, que es absolutamente todo lo contrario que ha sucedido desde el revisionismo conservador que se ha producido en el arte desde los 80 hasta nuestros días, que lo más importante que te puede suceder en el mundo es estar en un museo.
Entonces, yo venía, o mi, digamos, ideología cultural viene de esa corriente de los 60, de cuestionar siempre el posicionamiento personal por un lado, pero por otro lado institucional. Y bueno, pues esa era la situación que yo me encontré cuando llegué a Nueva York. Tuve la fortuna de que tuvimos una gran ola de calor y la situación política era bastante difícil porque eran las elecciones entre Carter y Ronald Reagan, y entonces había una especie de temor, por un lado, de que un derechista tan conservador como Reagan acaparara el poder, y yo decidí marcharme a México, a la Ciudad de México durante el verano, por la ola de calor que había tan inmensa o insoportable, a conocer a Octavio Paz. Yo fui a conocer a Octavio Paz a México sencillamente porque él acababa de publicar justamente en julio, él tenía una revista después de que fuera embajador en la India. Él volvió, tenía una revista muy importante internacional en castellano que se llamaba Plural, pero al regreso creó la revista Vuelta, que implicaba su vuelta a México. Y publicó justamente en junio de 1978 dos textos míos. Uno que era una crítica a un libro que creo que era de Severo Sarduy y una entrevista con Jorge Semprún. Entonces yo me armé de valor, solamente tenía 24 años acabaditos de cumplir, y en esos momentos no piensas ni en dos veces lo que tienes que hacer, no tienes temores ni responsabilidades mayores de que si puedes meter la pata o no. Para mí Octavio Paz era obviamente un dios, pero en aquella época, pero yo no tenía ningún prurito ni ningún complejo como para llamarlo por teléfono. Entonces llegué a México, lo conocí a su mujer María José, me trataron muy bien y gracias a él llegué a conocer Palenque en vez de Acapulco. Porque recuerdo que cuando me dijo que qué hacía en México, le dije que yo estaba de vacaciones, que tenía una semana para irme a Acapulco, y me planteó, pero ¿cómo se te va a ocurrir ir a Acapulco? Y yo dije, es que yo no conozco a ningún sitio en México. Dice, no, tú vas a ir a Palenque, y Palenque está en la frontera con Guatemala y es uno de los centros más importantes de la civilización maya. Y entonces, pues bueno, volví a Nueva York y ya Nueva York empezó una nueva corriente y una nueva manera de entender el arte, a la vez que empezó o fue el inicio de la política neoliberal que impusieron Thatcher y Reagan, y luego también fue el comienzo de la transvanguardia, del neoexpresionismo alemán, etcétera, etcétera. Y cambió el rumbo, y no nos olvidemos que esto, concretamente en Nueva York, sucede en el momento de la explosión del SIDA. Entonces yo viví toda esa trayectoria y a partir de ahí empecé a colaborar con diferentes medios y revistas españolas. Quiero volver al tema de esa visita a México, porque quisiera preguntarte, Octavio, ¿de dónde viene, antes también insistías en ello, de dónde viene tu interés por el arte contemporáneo que se produce tanto en África como en América Latina? Bueno, en primer término, mi propia condición canaria me plantea o me sitúa en una situación entre caminos, en una encrucijada, como a todos los canarios. Lo que sucede es que algunos sencillamente nos interesamos por nuestra cultura europea y nuestra condición de españoles, y mientras que otros hemos estado más interesados en el Atlántico y en nuestra condición atlántica. Necesariamente África y América Latina tienen un papel primordial dentro de esta lectura.
Yo concretamente acababa de conocer a Pepe Damaso en Las Palmas, habíamos asistido a una exposición suya en un bazar africano cerca del Parque Santa Catalina. Entonces él venía de un viaje a Senegal, creo que era, tenía el pelo largo, teñido más que de rubio, era aquello como naranja pálido, y vestía como un hippie, y nos vinculamos con él inmediatamente, mi hermano Antonio y yo, que éramos entonces pues lo que podíamos llamar hoy, aunque te suene contradictorio, hippies comunistas. Y entonces, es decir, apoyábamos, que ya estábamos escribiendo para Subterráneo, apoyábamos la legalización de la marihuana. No te olvides que te estoy hablando de 1976 y estamos en 2021 y todavía hay persecución de una cosa tan anodina como es la marihuana. Recuerdo que en aquella época no podíamos ni expresarnos con claridad sobre la homosexualidad, lo llamábamos en la prensa de Subterráneo, y eso lo pueden comprobar, el concepto. Imagínate, como no podíamos decir homosexualidad, hablábamos del concepto. Imagínate qué rocambolesco y qué absolutamente surrealista toda esta situación. Pues en ese momento fue cuando nos interesamos concretamente por África. También nos facilitaba el hecho de que existía en Gran Canaria la Feria del Atlántico, y nosotros nos empezamos a relacionar con cosas y temas africanos, por un lado. Pero por otro lado también porque había, en relación a América Latina, porque había una tradición muy larga que se continúa hasta hoy con Latinoamérica, particularmente con Cuba y con Venezuela. Todo esto, en cierto modo, nosotros que éramos exageradamente curiosos, y me tomé en todo, como gemelos que éramos, teníamos en cierta medida el privilegio de estar en dos sitios al mismo tiempo. No teníamos el poder de la ubicación, pero sí podíamos plantearnos dos temas al mismo tiempo. Entonces, eso facilitó mucho nuestro trabajo, y luego ya una vez desde Nueva York, que es un centro no exclusivamente norteamericano, sino internacional, porque allí confluyen culturas de más de 200 países. Entonces, eso facilitó, y mi relación particular con el mundo africanoamericano, pues, y el mundo latinoamericano, pues facilitó mi interés y entrometerme dentro de todos estos nuevos aspectos que yo solamente abordaba en mis textos, en Diario 16, en Cambio 16, en Sur Express, en Guadalimar, en El Paseante. Yo era el único corresponsal cultural que tenía España en Nueva York durante una década. Yo participé o escribía para todos estos medios. No era corresponsal, sino de Cambio 16, Diario 16 y El Paseante, pero con el resto, como Sur Express, como El Paseante, Cultura de Diario 16, que fue y sigue siendo de perspectiva el suplemento cultural más importante de toda la historia democrática española. Pues yo tuve la gran suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y entonces pues se me facilitaron muchas cosas. Hablando de lugares, precisamente en Nueva York, Octavio, fundas junto con tu hermano Antonio la revista Balcón, y más tarde ustedes también se hacen cargo de Atlántica, que es la revista del CAM, revista que editaba el CAM, y a la que estarías vinculado durante más de 20 años. Sí, al mismo tiempo que yo estaba escribiendo para esta revista de Madrid, bueno, también colaboré con alguna revista de Barcelona, como La Bañera, y otra que se llamaba, creo, Umbral, no estoy seguro,
cómo se llamaba ahora mismo, si quieres que te diga la verdad, pero sí trabajaba, teníamos nuestra propia revista que era Balcón, de una manera muy informal, no tenía periodicidad, publicábamos cuando teníamos dinero, etcétera. Y también trabajaba para otros medios. Mencionaste algo que se me escapa ahora mismo en tu pregunta. Te preguntaba por tu relación con la ciudad de Nueva York y con los vínculos que estableces atlánticos que te llevan a fundar revistas como Atlántica. Sí, pero todo esto es durante los 80, lo que te estoy planteando, lo que hemos estado hablando. Pero los 90 imprimen una manera un poco diferente a la situación porque nosotros nos hacemos cargo de Atlántica. Y entonces yo mantenía con mi hermano una relación muy estrecha porque seguíamos o teníamos esta revista y ya yo empecé a colaborar con algunas galerías de Madrid, como recuerdo que hice una exposición con Fúcare y luego otra con Soledad Lorenzo, pero yo no lo asumía de una manera, como diríamos hoy, curatorial, sino de colaboración para dar acceso a artistas latinoamericanos en España y también africanos. A mí empecé a darme cuenta por las crónicas que yo enviaba a todas estas revistas que realmente había una falta exageradísima de representación latinoamericana y africana en todas las exposiciones que se realizaban en Nueva York. Tenía que irme a Brooklyn a un colegio para ver artistas puertorriqueños y claro, esto no tenía un interés particular para Pedro J., que en ese momento era director de Diario 16. A él no le interesaba sino Jasper Jones, la muerte de Mapplethorpe, lo que sea relacionado con la cultura que es propiamente occidental. Pero a mí sí me interesaba dar acceso a todo esto y es realmente como sin darme cuenta me abro la puerta a el comisariado o la curaduría, por la falta de representación y de acceso de estos artistas de Latinoamérica y de África. Este interés por visibilizar a artistas no europeos también se traslada a otros lugares de gran importancia en los circuitos del arte, como Documenta 11, como la Bienal de Johannesburgo. Yo te quería preguntar, Octavio, que sobre qué presupuestos teóricos construyes tú esa posición concreta. Bueno, y yo entonces me había, como quien dice, familiarizado con la filosofía de los que en general, postestructuralistas, habían estado interesados en desmantelar la visión occidental de la cultura y el arte, desde Michel Foucault, Derrida y todos estos filósofos que en cierto modo me ayudaron a pensar de otra manera. Pero esto ya empieza en La Laguna, porque yo recuerdo que en La Laguna ya tengo acceso al Antiedipo del Deleuze y Guattari, y entonces a mí era una trayectoria filosófica que se mantuvo conmigo y se mantiene hasta hoy de interés teórico sobre las corrientes que empiezan desde el postestructuralismo. Y entonces, eso eran más o menos los fundamentos teóricos a partir de lo que yo empiezo a plantearme otra manera de ver la cultura y el mundo, sobre todo porque en aquella época ya empieza una corriente de pensamiento, particularmente en Estados Unidos, en las universidades estadounidenses, que están influenciadas por estos pensadores que te estoy planteando. No te olvides que Foucault enseña en San Francisco y en Nueva York, Derrida igualmente, Spivak, toda una serie de nuevos pensadores que empiezan a cambiar nuestra manera de entender y a descomponer realmente o de construir, como diría Derrida, los esquemas ideológicos, políticos y los intereses que estaban detrás de la cultura occidental que fundamentaba en cierto modo o daba justificación a la colonización cultural
imperialista de lo que se llamaría luego globalización. Como parte de esa deriva teórica, Octavio, ¿se podría explicar tu participación en revistas tan importantes como Enka, en la que participas además como parte de su consejo editor junto con Owen Wessel? Y una revista en la que además aparecen textos de gente como Salah Hassan, como Paul Gilroy, como Achille Mbembe. ¿Podrías hablarnos un poco más de cómo fue tu paso por esa revista, por Enka? Bueno, antes de plantear esa cuestión teníamos que plantear que ya yo empiezo mi trayectoria y mi colaboración con Owen Wessel, que en ese momento acababa de publicar el primer número 0 de Enka en Nueva York. Ya yo empiezo en el 94, que es cuando lo conozco, y cuando empiezo también una relación muy estrecha con otros individuos de la cultura internacional, que ya empezábamos a plantear cuestiones muy diferentes en relación al arte más comercial que se estaba produciendo en ese momento a nivel global. A partir de lo que se llamaba entonces la posmodernidad y que daba cabida a cualquier expresión, pero sin contexto y sin análisis. Para retomar lo que estábamos hablando antes, todo esto parte de mi interés en los estudios culturales. Todavía no existía lo que podíamos llamar con claridad una teoría postcolonial, pero sí se estaba fraguando a través de los textos de Homi Bhabha, a través de textos de filósofos indios, africanos, etcétera, que empezaban a dar clases en universidades americanas, alemanas y francesas y británicas, y que estaban cambiando la dirección del pensamiento occidental, o por lo menos poniéndolo en entredicho. Se trataba de desmantelar las políticas las ideas colonialistas y las ideas imperiales, y se trataba de volver a analizar y a estudiar estos textos y a replantear nuestro posicionamiento desde Occidente en relación a las culturas que habíamos colonizado. Entonces, yo conocí a Owen Wessel entonces en Nueva York y antes de que se produjeran eventos tan definitivos como la Bienal de Johannesburgo y la Documenta de Kassel, la Documenta 11, en los que yo participé como curador, antes de esos eventos se produjo algo realmente revolucionario, que fue la exposición Inside African Photographers 1940 to the Present, que eran desde dentro, inside, pero también entrometerte, desde dentro por un lado, pero a la vista, como quien dice se llamaba. Fotógrafo africano desde 1940 hasta el presente. A mí me llamó una compañera con la que había trabajado en el CAAM, que era Daniela Tilkin, que vivía en Madrid. Ella siempre estuvo interesada en el arte africano, sabía de mi interés por el arte africano. Yo acababa de hacer una exposición mi primera exposición curada o comisariada de mi carrera, que se llamaba Desplazamiento, donde había incluido desde Cindy Sherman hasta Vindelbois, Cherry Samba, artistas africanos, artistas europeos, artistas latinoamericanos, donde hablaba de problemas identitarios que estaban relacionados con los desplazamientos. Yo era un individuo desplazado porque vivía de una cultura occidental, pero emplazado en Nueva York e interesado en África y en América Latina, y entonces se me ocurrió que era un tema de importancia hablar sobre las identidades en flujo. Y entonces
Daniela se me acercó y me dijo: Octavio, ¿a ti te interesaría participar en una exposición que se está fraguando en el Guggenheim Museum de Nueva York en torno al arte africano? Y le dije: por supuesto. Entonces empezamos a considerar las posibilidades que había en el museo para una exposición de importancia. Mi única condición fue que yo participaría si en el equipo curatorial se elegía o participaba un curador africano. Recuerdo que la directora de entonces, la Chief Curator y directora de exposiciones, Diane Waldman, me dijo: ¿pero existen curadores africanos? Y yo dije: por supuesto, lo que pasa es que como no hay ningún interés aquí en dar acceso y promover el arte africano, pues no se conoce a nadie, no solo curadores, sino tampoco artistas. Y dijo: ah, pero tú nos podías relacionar. Y yo digo: por supuesto. Entonces lo relacioné con dos individuos que no venían precisamente del arte, pero que eran los directores de ENCA, la revista de arte africano que se empezaba a editar en Nueva York, que eran Okwi Enwisor y Olu Ogibe. Entonces llegamos a un acuerdo en que Okwi participara en esta exposición, y fue realmente, no pensábamos que íbamos a hacer una exposición de fotografía, pero eso al final fue lo que nos interesó por el medio de representación que podía cuestionar precisamente cómo se proyecta y cómo se manipula y cómo entendemos a través de la fotografía una identidad específica o una, como diría, una cultura. Y entonces fue cuando en 1996 fue la primera exposición internacional en todas las instituciones mundiales que se dedicó a la fotografía africana contemporánea. Y eso fue la razón por la que a Okwi lo nombraron director de la Bienal de Johannesburgo, que fue todavía otro evento de mayor importancia internacional, en la que asistieron más de 50 curadores internacionales, porque era la primera Bienal internacional, descontando Habana, que ya había presentado a varios artistas africanos, pero era la primera que presentaba nada menos que más de 40 artistas africanos al mundo. Entonces era una exposición, una bienal que se dividió en 5 segmentos, que estaban dirigidos o comisariados o curados por 5 comisarios internacionales. Desde Cuba era Gerardo Mosquera, desde Corea era Yu Yong Kim, desde China era Hu Han-ru, yo era el único occidental, porque, bueno, si descontamos a Kelly Jones era afroamericana, pero el único europeo que existía que estaba en este equipo era yo, y Okwi, que era el director general. Yo tuve la gran fortuna de ser el co-curador con Okwi de la exposición principal, que tenía nada menos que 84 artistas, y que yo titulé, en homenaje a Octavio Paz, Corrientes Alternas, porque la Bienal se llamaba La Ruta del Comercio, y pretendía, en cierto modo, poner en cuestionamiento la centralidad del arte occidental, y por eso se habían invitado artistas de Asia, artistas de Latinoamérica, curadores o comisarios de Asia, de Latinoamérica y de África, para cambiar, como quien dice, la perspectiva general de lo que entendíamos por arte contemporáneo. Pasan los años, Octavio, tú estás metido en una actividad frenética que va en las líneas de lo que acabas de plantear, y en 2017 concluye tu vinculación con Atlántica, pero se te abren otras puertas, como por ejemplo a nuevos proyectos con el Reina Sofía, con el Guggenheim de Nueva York, con el Helsinki City Art, etcétera. Bueno, no, todo lo del Reina Sofía y todo eso sucede mucho antes, porque ya yo tengo una exposición en el Reina Sofía
que me encargó mi queridísimo amigo y colega José Guirao, que desgraciadamente nos dejó hace unos días. Antes de que fuera ministro de Cultura, José Guirao me propuso una exposición amplia de arte latinoamericano en el Reina Sofía. Y yo lo que le planteé fue que necesitaba todos los palacios del Reina Sofía, incluyendo todo el Palacio de Cristal, el Palacio Velázquez, todo, el centro fundamental del Reina Sofía, el edificio, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre del el edificio del arquitecto. No, eso fue posterior. Sabatini, el edificio, gracias, el edificio Sabatini. Me dieron todo el Reina Sofía completo. ¿Por qué? Porque yo le planteé que para abordar Latinoamérica una visión única no era suficiente. Y yo, en primer término, no era latinoamericano, aunque yo tenía grandes vínculos con Latinoamérica, pero consideraba que sería absolutamente inapropiado que fuera yo el que organizara una exposición de este calibre. Y entonces nombré a 5 curadores de Latinoamérica, de Brasil, de México, de Cuba, y organizamos lo que se llamaba, justamente para subrayar esa necesidad de diferentes vistas, versiones del sur. Entonces organizamos una exposición amplísima, 5 exposiciones amplísimas, en las que involucré a Carlos Basualdo, Gerardo Mosquera, Adriano Pedrosa, y ahora no recuerdo el resto, pero Mari Carmen Ramírez. Todas estas personas plantearon una visión diferente de Latinoamérica. Y ya en ese momento yo estaba absolutamente involucrado en Atlántica. Llevábamos ya más de una década o casi una década involucrados en Atlántica, y luego, posteriormente, más recientemente, hace unos 4 años, tuve otra exposición en el Reina Sofía, también de un latinoamericano, que era Luis Kamitzer. Pero lo que sucede en Atlántica es muy diferente. En Atlántica, como tú sabes bien, el CAAM tuvo una trayectoria siempre de altibajo, como todas las instituciones canarias en general. No hay nunca dinero, no hay mucho dinero, la situación siempre es comprometida, la gente no dura mucho, me refiero directores, no hay una posibilidad de que exista una constancia y un programa más o menos que el público pueda entender, porque están variando constantemente. Esto era el Mariano de Santana, que está aquí presente, te lo puede explicar mejor que yo, porque yo no vivía en Canarias y entonces no sé los detalles de todas estas continuas crisis que se han ido produciendo en el CAM, pero eso afectó directamente a la revista, a Atlántica, y entonces, por unos motivos u otros, yo pude subsistir en Atlántica primero desde 1991 como editor asociado, en el 2000 como codirector y a la muerte de mi hermano en el 2007 director. Entonces yo llevaba mucho tiempo trabajando en Atlántica, más de 27 años. Y entonces me dan la patada en el 2018 sin razones específicas, sino que quieren renovar toda la visión y la estructura de la revista, que me parece muy bien, pero que podían habérmelo planteado de una manera natural, como suceden siempre los cambios de ritmo y de etapas, etcétera. Pero no, lo hicieron de una manera violenta, sencillamente me mandaron una carta de que ya yo estaba cesado, sin darme ninguna razón, sino que querían promover la revista en la red, que ya yo la había puesto en la red desde el 2008, que querían darle un sentido en este sentido del otro. Todas las propuestas que a mí se me rechazaron desde el año 2000, ahora resulta
que se iban a poder realizar. El caso extraordinario es que a mí me echan en el 2018 sin razones claras, pero además borran de los medios en la red de la revista todo el trabajo que habíamos realizado durante 27 años. Y yo lo relaciono con las políticas estalinistas de borrar lo que ha sucedido anteriormente. Si tú quieres acceder a Atlántica ahora, no puedes acceder a todo el trabajo que realizamos, nada menos que 60 números, que no son los 4 años que estuvo trabajando en Gaceta de Arte Westerdal, son 27 años de trabajo. Pues ahora resulta que en vez de Trotsky, ahora Trotsky desaparece de la foto de Lenin. Pues igual, o todavía peor, las costumbres nazis de quemar libros. Pues esto es realmente, específicamente lo que está haciendo el señor Orlando Brito, es borrarme del mapa, como si yo no hubiera, ni mi hermano hubiéramos existido. Entonces esto me parece extremadamente grave y extraordinario, porque yo no conozco en ningún momento, sino a nivel político, que se haya borrado, que eso es imposible obviamente, porque hasta el BOMA tiene la colección completa de Atlántica, el TEA tiene la colección completa de Atlántica, el MACBA tiene la colección completa de Atlántica, y yo tuve la gran fortuna de llevarla a Documenta, a la Bienal de Venecia y a muchos otros centros en los que involucré precisamente a Atlántica y al CAAM. Lo que me parece absolutamente, delictivo es que un señor tenga la potestad para borrar de un plumazo 27 años que forman parte de la historia del museo. Eso me parece realmente... no me he manifestado sobre ello hasta ahora, sencillamente porque no quiero que se vuelva darle protagonismo a un mediocre, a una persona que ha destruido realmente el museo. De hecho, estaba hablando ayer con un periodista del diario de Avisos que me preguntaba sobre mi opinión sobre la situación en Canarias, y le decía que a mí no me parecía justo que se me preguntara esto considerando que yo llevo en la isla 9 meses y que lo compagino con mis viajes a Boston, y que no me parecía justo que yo pudiera ahora analizar o calificar lo que está pasando en Canarias sin tener más tiempo e incluso familiarizarme con lo que está pasando, con lo que las actividades que hay aquí. Pero sí le dije que había en lo que se llama el Observatorio de la Cultura, que es un baremo que se hace cada año en relación a las actividades en función de lo que ellos llaman calidad y novedad en todo el territorio español. Resulta que Canarias está posicionada dentro de todas las autonomías de España, solo antes de Ceuta y Melilla. Estamos en la cola de las actividades de interés, que supuestamente esto lo eligen más de 500 profesionales que son tanto institucionales como independientes, que repasan todas las actividades que han sucedido durante el año. Bueno, pues resulta que en las que están concretamente dedicadas a la región o a la autonomía canaria hay 14 actividades, y de esas 14 actividades, es decir, están clasificadas del 1 al 10, pero algunas aparecen en el segundo puesto, digamos, junto a otras instituciones.
Resulta que el TEA está en el segundo lugar de las actividades más importantes que se han celebrado durante el 21, mientras que el CAAM no existe. Es más importante eventos culturales, como por ejemplo las actividades de un supuesto festival que creo que se llama FEN, que en el Puerto de la Cruz, que yo no conozco, pero que para informarles sobre la situación, incluso el tanque de Santa Cruz está situado en el número 8, etcétera, etcétera, es decir, las actividades que ellos realizan, y resulta que el CAAM no existe dentro de un baremo de entre las instituciones españolas, las 100 primeras instituciones españolas que están mencionadas en este estudio exhaustivo, el CAAM no se menciona ni en una de las 100. Entonces, yo sé que para ustedes es problemático e incómodo el que un personaje venga a este museo canario para criticar a otro museo, pero realmente estamos hablando de mi actividad y de mi trayectoria, y a mí no me parecería justo que yo escondiera los malos momentos de esa carrera brillante a la que tú te has estado refiriendo, y resulta todavía para mí más penoso el que se produzca precisamente en la ciudad donde nací. Octavio, te quería preguntar, precisamente volviendo a tu carrera, has nombrado autores como Edward Said, Homi Bhabha, Stuart Hall, Gayatri Spivak, Achebe Membe. Son algunos de los pensadores que desfilan con mucha frecuencia por tus publicaciones. En algunos casos, estos también pues, han jugado un papel trascendental en tu propia mirada, ¿no?, sobre el arte, sobre el pensamiento, sobre la cultura, sobre el mundo. Podrías afirmar que esta pléyade de autores que están dentro de lo que podríamos definir como los estudios postcoloniales son uno de los pilares fundamentales a través de los cuales tú te asomas al mundo cultural, y en qué medida tu condición de canario ha tenido que ver con que tú hayas abrazado estos preceptos. Bueno, para mí ha sido fundamental. Mi trayectoria ha estado siempre marcada por mi condición de canario, hasta el punto que yo nunca en mi currículum pongo español, sino siempre pongo de las Islas Canarias. Eso lo puedes leer desde que me marché de aquí. Realmente yo nunca viví en España, o digamos en la península. Yo nunca he vivido allí. Lo máximo que yo he vivido en Madrid fueron 4 meses antes de irme a Nueva York. Yo toda mi vida la he desarrollado sobre todo en Nueva York, que viví 34 años, en Canarias he vivido seguido 23 años y luego el resto pues lo he vivido en Boston, pero dentro de toda esa trayectoria, digamos, de mi edad, más que de mi carrera, de mi edad, realmente la presencia de Canarias es fundamental porque es la que marca la trayectoria y el origen de cómo pienso, de cómo entiendo la realidad y de cómo llego a las conclusiones o a las ideas que he venido desarrollando y que me interesan en seguir desarrollando. En este sentido, cuando yo empiezo a interesarme por la Bienal de La Habana, que era la única bienal de la que luego sirve como patrón para tantas bienales como Johannesburgo o Estambul, era una bienal que por primera vez abarcaba o incluía artistas africanos y latinoamericanos de una manera diferente a como lo hacía o como se hace en Venecia o en Sao Paulo. Era una bienal que rompía con los esquemas anteriores, no era una bienal de pabellones nacionales, sino una bienal que se preocupaba particularmente en las ideas. Estoy hablando de la Bienal de La Habana, a la que inmediatamente nos vinculamos en los primeros años de Atlántica, hasta el punto que publicamos 2 de sus catálogos. Entonces siempre estuvimos relacionados con Latinoamérica y con África, por lo menos en relación a nuestras actividades.
Para mí, como te digo, el asumir mi condición de canario lo veía reflejado en Nueva York, cuando llegué a Nueva York a los 23 años, en mis relaciones con latinoamericanos y en relaciones con afroamericanos o africanoamericanos. Yo veía realmente que hay muchos puntos de conexión y a mí lo más que me interesaba era dar acceso y promover un arte que yo consideraba y una cultura que yo consideraba que no estaban bien atendidas y que no estaban que no eran del interés general, y no porque el público en general no estuviera interesado o curioso, sino sencillamente porque los medios de comunicación solo daban e insistían, solo daban atención e insistían en el arte occidental, concretamente europeo y norteamericano. Pero pues yo consideré que era un momento que se me abrían unas oportunidades para yo emprender una vía diferente, dando acceso y promoviendo un arte que por mi propia condición, como tú me preguntas, de diferente al resto del país también, porque hablamos de una manera diferente, nos comportamos de una manera diferente. Tal vez la globalización ha limitado esas diferencias o restringido nuestros intereses particulares o nuestras idiosincrasias, pero en cualquier caso mi trayectoria siempre ha estado marcada por mis primeros años aquí en La Laguna y en Canarias en general. Hablas siempre de que uno de tus objetivos es visibilizar arte que estaba invisibilizado, pero también hay un peligro constante de una excesiva comercialización de ese arte. Yo te quería preguntar, Octavio, ¿dónde está la delgada línea que separa, por un lado, ese interés por visibilizar obras producidas fuera de Europa y, por otro lado, donde empieza la fetichización del arte? Bueno, son dos elementos que en general suelen ir de la mano. Es decir, el problema y el peligro con el que te encuentras es que confundamos una cosa con otra. Yo no accedo al arte latinoamericano por exotismo, ni tampoco por fetichización, ni tampoco al arte africano ni al latinoamericano, sino sencillamente por el interés que tiene para mí y esa vinculación que yo como canario tengo con el surrealismo y lo veo refrendado en México, lo veo refrendado en toda Latinoamérica, de otra manera quizás, pero los mismos surrealistas, digamos, originarios, estaban interesados también en México y en Latinoamérica, precisamente por las connotaciones que hay con lo que luego nosotros llamamos en nuestros términos realismo mágico y todas esas connotaciones y calificativos que les damos para endulzar un poco el interés del público general. Y efectivamente el problema de que el capitalismo devorador siempre tiene en relación a lo nuevo, en relación a lo que llamamos obsolescencia, esta necesidad de que dejes de usar esos pantalones o esto y tengas ahora que usar otros con agujeros y mañana otros con parche y mañana otros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa continua obsolescencia de todo lo que sucede lleva por un lado a mantener fetiches momentáneos, exotismo y apropiaciones, etcétera. Entonces es muy difícil escapar a todas esas historias. Lo que a mí me parecía que era fundamental que estos artistas y estos intelectuales tuvieran la oportunidad y acceso para poder expresarse del mismo modo y tener beneficios de su propio quehacer. Del mismo modo que el hecho de que hubieras nacido en Kuala Lumpur o en Johannesburgo no me parecía suficiente como para tener que impedirte acceso a ninguna parte.
Y claro, como todavía nosotros estábamos influenciados o seguimos influenciados por política y prejuicios raciales, ideológicos, culturales, etcétera, etcétera, entonces es muy difícil en un momento determinado entender lo que puede ser fetichista y lo que puede ser realmente promoción real e interés real por estas culturas. Algunas personas que yo conozco tanto en España como en Estados Unidos consideran que ellos pueden considerarse no racistas sencillamente porque se dedican a tener vestimenta o peinados específicos de una raza o relacionados con una raza. Quiero decir que hay una confusión absoluta entre lo que te gusta y el derecho de los demás. Dentro del propio circuito internacional del arte, Ivo Mesquita advertía del peligro de estar viviendo en una constante sucesión de bienales. ¿Crees, Octavio, que existe un riesgo cierto de bienalización del mundo? Bueno, el problema que tienen las bienales, como tienen las ferias, es el mismo que tienen la creación de los museos. Ustedes recordarán mejor que yo cuando a partir de la renovación del Reina Sofía y la creación del MACBA empezaron a sucederse museos en todas las ciudades importantes de España. Yo he participado en algunos y sé perfectamente cuál era el efecto turístico que los políticos consideraban que era suficiente como para alentar la creación de estos museos, de estas instituciones, sin que hubiera realmente un estudio que avalara o que respaldara la creación de estas instituciones. El efecto Guggenheim-Bilbao fue lo que, en cierto modo, catapultó o justificó el que el resto la creación del resto de los museos. Y entonces, uno de los primeros fue precisamente el CAM, el que se creó, pero luego viene el TEA, luego viene el viene el IBAM, viene etcétera, etcétera. Es decir, no recuerdo exactamente sí, la bienalización. Entonces, del mismo modo que sucede con los museos, sucede con la bienales. Cada importante ciudad de lo que llamamos el tercer mundo y que podemos llamar el sur-sur o como lo planteé, están interesados en llamar la atención del turismo y particularmente del turismo cultural. Entonces se han sucedido todo tipo de bienales, como la de Johannesburgo, que solamente tuvo 2 ediciones. ¿Por qué? Porque no había medios para sufragar esas ediciones, y el dinero oficial que se empleaba en estos eventos sustraía la posibilidad de que los locales, como está sucediendo o ha sucedido en Canarias, que los locales se vean privados de las ayudas oficiales en favor de eventos de poca monta que sencillamente benefician más a los políticos que a los artistas locales, y que en todo caso se revisten durante un mes o 2 meses de un efecto supuestamente turístico muy cuestionable. Entonces, es cierto, hay más de 50 bienales en estos momentos por todo el mundo, desde la India, que tiene 3, hasta Cuba, que ya ahora mismo tiene 2, porque yo participé hace 2 años en la Bienal que directamente dependiente de La Habana, pero que es la de Matanzas, etcétera. Es decir, pero lo bueno de lo de Matanzas fue diferente, que se creó a partir y exclusivamente de los artistas locales.
y que invitaban a otros artistas internacionales, pero de una manera como mucho más, como quien dice, casera y menos para promover posicionamientos culturales internacionales ni posicionarse en este circuito internacional. Estas críticas de Ivo Mesquita a la bienalización del mundo podrían ser válidas también, Octavio, para cuestionar bienales como la de Sarriá en Emiratos Árabes Unidos. Sí, claro. De hecho, yo ahora estoy realizando la Bienal de Sarriá en los Emiratos junto con un grupo en el que participan varias personas que has comentado, como Salah Hassan, que fue uno de los fundadores de ENCA, Hura Al-Qasimi, que es la directora de la Fundación Sarriá de Arte, y sí, la Bienal que debía haberse realizado este año, pero por motivos del COVID pues tuvo que posponerse, realmente está creada y fundada a partir del ejemplo o del esquema o el patrón de La Habana. Y esos son como Estambul, Johannesburgo, Sarriá, y sí entra dentro de la misma historia. Lo que sucede es que Sarriá sí tiene los medios, porque tú sabes que los Emiratos son 7 emiratos, pero solamente conocemos a Dubái, Abu Dhabi y Sarriá, porque son los que tienen petróleo y son los que se proyectan internacionalmente como sociedades súper ricas, porque no tienen demasiados habitantes, pero sí tienen muchísimo dinero. Y entonces, afortunadamente, en estos 3 emiratos hay un grupo de potentados que consideran que la cultura debe ser, y el arte en particular, debe ser uno de los factores privilegiados dentro de los esquemas culturales que ellos tienen. Y entonces, como sabe, tienen una sucursal Abu Dhabi tiene una sucursal del Guggenheim, el otro tiene una sucursal del Louvre, y concretamente Sarriá tiene una bienal que ya ahora este año cumple 30 años, en la 15 en la que se produce el próximo año, y que en cierto modo ha sido fundamental en proyectar artistas de Oriente Medio particularmente, y de Asia, no sé cómo decimos, Asia Central, en el mundo, porque ellos tienen las posibilidades de traer a Sarriá a cualquier personaje, a cualquier artista, a cualquier periódico, cualquier historia que se te ocurra. Ellos tienen una gran repercusión mediática internacional, se cubre hasta en el New York Times, y todo eso sencillamente por los medios y el poder que tienen. Lo bueno es que está, como te digo, dirigida la Bienal por elementos postcoloniales de mucha importancia que acaban de crear el Instituto Africano de Sarriá, que acaban de crear un museo y una fundación que en el fondo lo que hace es promover estas nuevas maneras de entender y de leer la realidad y el mundo en el que vivimos. Y por eso participo en ello, porque considero que, primero, que son colegas con los que ya he trabajado y que tienen una visión de la realidad y de la cultura similar o relacionada con la mía. Volvemos de Sarriá a Canarias y hacemos un breve viaje atrás en el tiempo, porque en el año 2008, Octavio, tú dimitiste de la Bienal de Paisaje de Canarias haciendo unas declaraciones explosivas. Sí, bueno, yo creo que ya todo lo que tenía que decir lo dije, y lo dije a través y con la, diríamos, con la ayuda o la complicidad de Mariano Santa Ana, que fue quien me permitió tener una entrevista a través de la que manifesté todo lo que tenía que manifestar, y luego también escribí un texto sobre el asunto y donde se expresa todo lo que tenía que haber dicho. Y en realidad, para resumirlo todo, el problema de estos espacios, de estas bienales, como tú llamas,
digo, a las que te refería, es que la sujeción del poder artístico al poder político. Entonces, no tienes libertad para realmente dirigir, te llaman director, pero no diriges, sino está expuesto a los vaivenes, a los intereses que tienen los políticos. Cuando yo accedí a la Bienal, gracias a que uno de los directores de Leyendecker, Ángel Luis de la Cruz, me propuso y me convenció para que asumiera la Bienal. Yo venía también con un poco de sospecha de la situación porque, como recordarás, mi hermano Antonio había sido codirector de la primera Bienal y él había tenido una experiencia demasiado problemática con la Bienal y con Rosina Gómez Baeza, que era directora anterior de Arco, y con la que yo trabajé durante más de una década. Pero consideré que Canarias necesitaba un revulsivo y que me plantearon que los políticos del momento tenían nuevas visiones sobre la cultura, que estaban dispuestos a abrir más el campo a nuevas alternativas, etcétera. Y entonces, en cierto modo, me engañé a mí mismo, porque por mis experiencias anteriores yo tenía que haber sabido realmente que la cultura en Canarias no es independiente, no hay posibilidad de alternativas culturales porque no hay medios, y cuando los hay están perfectamente determinados por los intereses particulares de diferentes políticos o diferentes instituciones, y bajo esas condiciones, pues claro, no puede florecer realmente una cultura libre y una cultura enriquecedora. Octavio, una última pregunta antes de pasar al turno de preguntas del público. Hemos repasado buena parte de tu trayectoria vital y profesional y hemos visto que se encadenan participaciones en revistas, en bienales, comisariados en África, en América, en Europa. ¿Qué futuro le auguras a tanto pasado, Octavio? No sé, en el fondo no me preocupa. No me preocupa sencillamente porque yo voy a seguir trabajando hasta que me muera. Quiero decir, no sé si me quedan 2 días o 20 años, pero en cualquier cosa no me preocupa porque no creo en la ¿cómo quería decirlo? No creo que este mundo sobreviva. Creo que llegamos a un punto importantísimo de contaminación y de eclosiones medioambientales, y yo creo que el ser humano es el individuo más problemático y destructor del planeta, y creo que nuestra ambición y nuestra avaricia es incontenible, y me parece que no me tengo que preocupar por mi futuro. Yo no soy de los que empezó en la cultura para crearme una eternidad, no creo en esa mitología. Y pues, como te digo, yo no le auguro ningún futuro a mi futuro. Para mí el futuro es lo que proyectamos ahora, en el presente, y lo que planteamos en estos días, lo que nos interesa. No hay más futuro que ese, porque no tenemos la garantía que teníamos anteriormente durante el siglo XX hasta entrado los 70 y los 80. Ya no tenemos garantías de futuro porque hemos separado la utopía de la realidad, el deseo de la realidad, y llegamos en un momento, hemos llegado ya, se nos ha demostrado constantemente que la cultura en la que vivimos, sea de izquierda, sea de derecha, venga de arriba o venga de abajo, siempre estará interesada
en los intereses, valga la redundancia, de unos pocos, y que realmente pues, yo no me planteo esas preguntas. Bueno, si les parece abrimos un turno de palabra, como siempre les recuerdo y les pido que sea lo más breve posible para dar espacio a que participe el mayor número de personas. Hay una palabra pedida por aquí, sí, adelante. Muchas gracias, Octavio, Roberto. Un poco explicar que también que este encuentro se enmarcaba en una relación concreta con el MACBA, en la idea de que ambos centros de documentación, tanto el del centro como el del MACBA, trabajarán juntos haciendo un análisis hacia atrás, ¿no? Del significado de la Atlántica, pero también de muchas otras revistas, de qué tipo de debates, no sé si había abierto o al menos sí que los abrió, pero también traía a la mesa. Y en ese sentido, Octavio, creo que alguna vez te he oído hablar de que hay como distintos momentos de Atlántica, no solo vinculados a los vaivenes que ha sufrido el centro, ¿no? En el que yo también trabajé, sino también de cómo había distintas orientaciones, ¿no? De cómo tenías distintas perspectivas o tuvieron distintas perspectivas en un momento muy vinculado a lo de colonial y en un momento también en el que plantearon que quizá habría que plantear otra serie de preguntas, otra serie de cuestiones que no se estaban plasmando. Un poco si podrías explicar ese modo en el que se fue articulando Atlántica, las distintas líneas de trabajo y si esas líneas de trabajo en el tiempo fueron cambiando. Gracias. Bueno, sí, Atlántica, en la medida en que era el reflejo de lo que mi hermano Antonio y yo, en lo que ambos nos ocupábamos, pues reflejaba unas tendencias u otras, y durante un tiempo nosotros nos movimos dentro de una corriente que podíamos decir que era más intuitiva, no teníamos una voluntad específica de plantear la revista en una dirección u otra, sino se iba, como quien dice, realizando con el tiempo, y luego poco a poco empezamos a asumir cuáles eran las direcciones que estábamos tomando, pero no hubo en ningún momento, aunque los intereses fueran los mismos, aunque o diferentes, aunque pueda haber en ciertos números una corriente más interesada, digamos, en el Caribe, o en otros momentos más interesada en un arte más, podemos llamarlo comercial, etcétera. En el fondo, la revista se marcó siempre de una manera, yo diría arbitraria, en el sentido en que no imponíamos sobre ella una dirección específica, sino lo abríamos a lo que nosotros considerábamos acceso y promoción de artistas que no eran del mainstream, de la corriente dominante. Entonces, eso sí se mantuvo a lo largo de toda la trayectoria. Creo que aquí tengo alguna foto no estoy seguro, de alguna de las primeras revistas, estas dos. Es el primer número con el que iniciamos Atlántica. Le dimos la portada a Gary Simmons, que es un artista africanoamericano que entonces era absolutamente desconocido, solamente era conocido en sectores afroamericanos de Nueva York. Hoy es más importante y, como tú sabes, forma parte del grupo más establecido entre los artistas afroamericanos de Estados Unidos, pero en aquel momento no tenía una repercusión importantísima, pero queríamos darle esta portada para que además estaba relacionada con cuestiones de racismo y etcétera, para subrayar los intereses que nosotros teníamos por nuevas corrientes artísticas y culturales
que se empezaban a establecer en los 90 con un cierto sentido, un sentido marcadamente más político que los anteriores de los 80. En los 80 con Reagan y Thatcher y todo esto, en cierto modo se desplazó cualquier interés social del arte contemporáneo y se subrayó más el factor monetario y el mercado. El mercado era... se confundía el arte con el mercado y desde entonces hay mucha confusión entre el mundo del arte y el arte, etcétera. Aquí los artistas que nosotros estábamos promoviendo tenían un interés más social, un interés que no estaba relacionado con la galería, sino que estaba relacionado con instituciones públicas o privadas. Este otro artista de Puerto Rico, Antonio Martorell, que nunca hubiera aparecido en ninguna portada en ninguna parte del mundo, sencillamente porque era un artista mayor, como de 70 años, puertorriqueño, que no había expuesto en ninguna institución de importancia, sino en el Museo del Barrio, que en ese momento en Estados Unidos era como decir que expones en la casa de tu madre, porque no tenía ninguna repercusión mediática. Las cosas obviamente han cambiado, pero era para ejemplificar lo que te digo, que en el fondo fue una cuestión más intuitiva que planteada conceptual o teóricamente. Y hubo varias trayectorias en función del trabajo que realizábamos. Mientras yo trabajaba durante 5 años para Documenta 11, del 78 hasta el 2002, que fue cuando se produjo, yo no tenía demasiado tiempo para estar involucrado en Atlántica. Mi hermano asumió esa dirección de una manera más definitiva y se nota luego cuando yo retomo de nuevo, no que protagonice, pero sí que tenga una mayor presencia, pues se nota una variante en el modo de entender lo que publicábamos. Mi hermano Antonio en ese momento estaba interesado en todo lo caribeño, Cuba, terminó siendo santero, es decir, él tenía unos intereses muy diferentes que los míos, aunque éramos los dos quienes llevábamos la revista. Entonces, yo creo que esos aspectos son obvios cuando empiezas a analizar la revista en esos tiempos, en esos momentos. Pero, como digo, no fue una decisión que asumimos de manera deliberada, sino fue en relación a la propia práctica de lo que estábamos involucrados. Aquí había una palabra pedida. Sí, espérate. Ahí. Buenas tardes, gracias. Estoy fascinado realmente con la conversación. No, sabes que no digo las cosas por decir, ¿no? Me fascina cómo, Octavio, saltas del escenario global del arte en el que te vienes moviendo de hace décadas a que tengas recuerdos también para la pequeña anécdota local. Por ejemplo, me impactó que te empezaras a interesar por el arte africano porque fuiste a una exposición de Pepe Damaso en Las Palmas, en no sé qué tienda, ¿no? O sea, cómo saltas del microdato y además me parece muy generoso de tu parte que no te busques un antecedente así como de más vuelo que una anécdota trivial como esta para explicarlo, ¿no? Pero mi pregunta es otra cosa, ¿no? Desde mi posición en el sistema de arte periférico y local, yo me muevo en el espacio canario, en el sistema de arte, veo el espacio global como una batidora enloquecida desde los años 80 cada vez más, que está a punto, o una burbuja que está a punto de desplomarse en cualquier momento, ¿no? Como ha pasado con la inmobiliaria, otras veces con la financiera, ¿no?
Te pregunto a ti, que estás en el ojo del huracán desde hace años, del sistema arte global, si también tienes esa percepción alguna vez de que esto va a saltar por los aires en un plis-plas. Sí, pero eso no es una condición del arte, eso es una condición de nuestra cultura. Es decir, tanto a nivel político como económico, como desde cualquier perspectiva que lo mire, estamos en una batidora constante en la que no se sabe cuáles son los nuevos ingredientes que se nos van a imponer para seguir pensando lo mismo. Entonces, en nuestra condición cultural, el cambiar para no cambiar. Seguir adelante para ir para atrás. Es decir, el famoso, la famosa, el presentimiento de George Orwell en 1984. En realidad hemos llegado ya a una situación tan distópica que podemos equiparar una situación a su contraria, porque hoy todo es confuso en el sentido en que unos ocupan los lugares del otro y el otro quiere manifestarse como el uno es decir, sí, estamos en una constante batidora y por eso planteaba que ya yo no planteo la situación en relación a un futuro, lo planteo en relación a el contexto en el que vivo y la realidad en la que vivo, no en función de unas ideas específicas, obviamente sí, a la hora de analizar y a la hora de replantearme cualquier situación, lo primero que he hecho de mano es el contexto y la historia. Y es justamente lo que aprendí de las políticas o de las teorías postcoloniales y de las prácticas decoloniales, que asumir estos dos aspectos para tú poder situarte en el mundo. Tú no puedes situarte en el mundo si no tienes pasado y si no tienes contexto, pero que es justamente lo que hace los medios y la cultura dominante. Lo que quiere es que no tenga interés en tu pasado y que no tenga idea de tu contexto. Por eso está en ese constante torbellino de confusión en el que no puedes situarte ni, como decía Stuart Hall, posicionarte. Si no tenemos posicionamiento, somos nadie, no tenemos opiniones, nuestro voto no cuenta. ¿Por qué? Porque es el que nos determina los medios de comunicación o las redes sociales. Y entonces estamos todos en esa especie de confusión constante porque no prestamos atención ni a lo que tenemos alrededor ni de dónde venimos. Y si tenemos esas cuestiones no necesariamente claras, pero sí sabemos cómo nos estamos moviendo, finalmente terminas por posicionarte. Pero tú no te puedes posicionar si tu posición procede de los intereses particulares del Pentágono o de los intereses particulares de Putin. No puedes posicionarte sencillamente porque esa no es tu realidad y tú no sabes nada de eso, porque tú no sabes cuánta gente se reúne en una habitación para determinar cuál es la tendencia. No me refiero solo de moda, no me refiero solo de tendencia de mercado del arte, que en esta temporada va a comprar africanoamericanos y en la próxima temporada va a comprar asiáticos. No me refiero a eso, me refiero a la realidad constante en la que vivimos. ¿Cuál es el término? Se me olvida el concepto. Pero sí que estamos endeudados, como quien dice, con todas esas situaciones. ¿Más preguntas? Hipotecado, es lo que quise decir. Nuestra realidad está hipotecada a intereses ajenos. A ver, más preguntas.
Bueno, lo que se animan, yo te voy a hacer una, Octavio, que se me quedó en el tintero, que va precisamente en la línea de lo que acabas de plantear. Precisamente el artista uruguayo Luis Camiche, con el que trabajaste, le comisariaste una exposición en el Reina Sofía, afirma textualmente: es extraño que el título arte colonial se haya llenado de connotaciones positivas cuando se refiere solamente a productos del pasado. Yo te quería preguntar hasta dónde se ha infiltrado en el pensamiento y la creación de colonial en el arte como precepto excluyente, de manera que haga que se hayan mantenido en el tiempo los preceptos que hasta hace nada estaban sosteniendo por los grandes imperios que gobernaban el planeta. No sé si acabo de entender bien lo que quieres decir. Tal vez deberías identificar más, con mayor claridad, lo que entiendes tú por arte colonial. Yo estaba tomando una definición que el propio Caminser plantea, ¿no? Como arte colonial. Me imagino que él se está refiriendo también a las producciones culturales, pues por ejemplo en el Uruguay, países latinoamericanos y demás, con una cierta tradición entroncada con la presencia de potencias europeas en el territorio, ¿no? Y cómo este arte se ha reproducido en el tiempo, y a pesar de que estamos en una etapa claramente postcolonial, siguen existiendo muestras de arte que están basadas, inspiradas, atrapadas en ese, vamos a llamarlo, en ese contexto estético, que ya ni siquiera es temporal, porque habría trascendido esas fronteras temporales. Esa insistencia en ese arte. Eso es una cuestión que ha problematizado muchas exposiciones importantísimas, como la exposición que hizo el MoMA sobre el primitivismo en relación al arte contemporáneo, porque realmente lo que se trataba en ese momento era de fetichizar a ese arte para justificar la importancia del arte moderno, es decir, utilizar un arte para revalorizar el otro. Tu arte, Picasso, digamos, Giacometti, Bacon, lo que sea, todos estos artistas que en cierto modo, de una manera u otra, y me refiero a la modernidad, incluso Gauguin, etcétera, que se aprovecharon de arte primitivo para desarrollar su lenguaje. En el fondo, lo que el MoMA estaba haciendo con aquella exposición era equiparar un tiempo a otro sin ninguna relación, sin ningún análisis de contexto, y es lo que hacemos con estas exposiciones. Estas exposiciones sencillamente fetichizan y exponen todas estas obras sin analizar realmente ni siquiera el periodo colonial que hace posible que estas manifestaciones se sigan sucediendo. Es decir, no nos podemos olvidar de algo muy importante. Al mismo tiempo que nosotros estamos desarrollando unas ideas más locales, más interesadas en el contexto en el que vivimos, no nos podemos olvidar constantemente el desarrollo y la aceleración tan desbocada que ha habido en Occidente para continuar la dialéctica de nosotros y ellos, para continuar la globalización imperialista que dé al traste con todas estas nuevas ideas y con estas nuevas cuestiones locales o que no se preocupen y se interesen por corrientes globales que son las que se imponen constantemente en la cultura de nuestro tiempo. No nos podemos olvidar que tanto la música, la forma en que nos vestimos, la forma en que nos expresamos, etcétera, están, aunque en principio podamos estudiar en las universidades una serie de corrientes o ideas que responden a una visión alternativa de la realidad y de cómo entender el mundo, y digamos incluso de una perspectiva más concreta, que estudiemos la colonización en Canarias. Sin embargo, el caso es que a nivel diario, a nivel de medios, a nivel de políticas, a nivel de práctica,
nada de esto está sucediendo. Es decir, el poder de los medios y el poder del imperio y de las políticas dominantes es tal que, aunque pensemos que todas estas nuevas corrientes han tenido más acceso, etcétera, todo esto a mí me parece siempre momentáneo, hasta que venga otra corriente. ¿Por qué? Porque el mercado funciona, el capitalismo funciona de esa manera, de desplazar constantemente una cosa de otra, despojarlo de su pasado, despojarlo de sus connotaciones temporales, de su lugar en el mundo, etcétera, etcétera, para confundir constantemente nuestro posicionamiento y nuestra manera de ser. En ese sentido, Octavio, ¿crees que tiene sentido como tal, que es efectivo el arte político? El arte siempre es político porque te manifiestes de una manera u otra, está posicionándote con las expresiones que realice a favor o en contra de un sistema o ignorando la existencia de un sistema, etcétera, etcétera. Para mí es fundamental que haya una corriente social y en este caso los más destacados serían artistas intelectuales que respondan a todas esas maniobras y formas para controlar a la población y para controlar las ideas de la población, para mantener siempre el status quo y para perpetuar siempre lo mismo en nombre de nosotros. A ver, más preguntas, sí, por aquí. Hola. Yo quería preguntarte, Octavio, por cómo has vivido el paso del papel, ¿no? del haber estado desarrollando toda tu trayectoria relacionada con la edición en papel, en revistas, en publicaciones. Y antes comentabas que ha habido un momento como una transición a Internet, ¿no? A una nueva forma de pensar lo editorial desde la blogosfera, desde otras formas de escritura. Un poco que, si pudieses hablar un poco sobre cómo has visto eso en los últimos años. Es un tema bastante complejo. En primer término, yo lo relaciono con mi paso del texto a la actividad curatorial. Son dos medios diferentes, son dos maneras de posicionarte y de entender. Uno es lo teórico, lo propiamente relacionado con la palabra y con el texto, y el otro es una práctica más específica en la que, en cierto modo, trata de navegar a través de otros, a través de lo que otros realizan. Para mí no ha sido difícil porque, como sabes, nací siendo gemelo y no tengo una voluntad específica de llamar la atención. Estoy más interesado en las colaboraciones, en mis grandes proyectos o los proyectos que no han sido míos. Han sido proyectos en los que yo he participado y cuando han sido míos siempre he buscado la colaboración de otros, como fue durante lo del Guggenheim, con la fotografía africana, Johannesburgo, Documenta, la revista Atlántica, todos son actividades en colaboración. Para mí, los nuevos medios tecnológicos yo los utilizo sencillamente para avanzar, por un lado, lo propiamente académico, y esto no es necesariamente proyectado hacia el público en general, y por otro lado, lo lúdico, podríamos llamar. Yo utilizo
el Internet para instruirme de información y análisis o para divertirme. Pero yo no estoy completamente seguro hasta qué punto el Internet ha sido beneficioso o sigue siendo beneficioso para la cultura en general. No soy ludita ni estoy en contra de ningún tipo de nuevas tecnologías, pero sí me preocupa el saber que si entrara por la puerta Aristóteles tendría la oportunidad de mantener con nosotros el tipo de conversación que estamos manteniendo, y lo único que le sorprendería no es lo que podríamos llamar inteligencia, sino tecnología. Lo único que le preocuparía era la luz que tenemos, la proyección que tenemos, la mesa, que no había visto en su vida una mesa como esta, las sillas, etcétera. Es decir, lo puramente tecnológico, y eso me preocupa porque yo pensé en un momento determinado, y a lo mejor lo realizamos, pero de otra manera, a través del metaverso, pensé que podríamos llegar a otros espacios mentales que desarrollaran nuestra mente de otra manera, pero tengo la impresión de que nosotros no tenemos esa capacidad, y tengo la impresión de que sí tenemos capacidad para crear autómatas, inteligencias artificiales que tal vez por el propio desarrollo y naturaleza de su composición podrán llegar a otros espacios que nosotros no podremos ni siquiera imaginarnos, en el sentido en que yo creo que nuestra mente es más corta de lo que pensábamos. No sé por qué motivo, en los desarrollos que hemos mantenido a lo largo de 20 y tantos siglos, son solo tecnológicos y realmente muy poco. Es cierto, se descubre la gravedad, se descubre el átomo, llegamos a partir de la tecnología a desarrollar otras nuevas formas de conocimiento, pero en cambio me da la impresión de que estamos en un callejón sin salida a nivel tecnológico, a nivel no tecnológico. Seguiremos inventando ahora otros medios para desplazarnos de la realidad, y es muy probable que algunas personas nunca conozcan la realidad que vivimos hoy, sino vivirán toda su vida en el metaverso con unas gafas imponentes para tener una vida sin dolor y sin referencias a la realidad. Pero no sé, son preguntas que me hago constantemente. Pero no tengo demasiada esperanza. No tengo demasiada esperanza en que lleguemos a un punto en el que, porque bueno, hemos perdido la confianza en el futuro. El futuro de hecho no existe, pero no ha existido nunca porque es el mañana por venir. Pero anteriormente proyectábamos sobre él maneras de entender lo que podríamos llamar el deseo, o etcétera. Pero hoy yo creo que yo tenía deseos y futuro y utopías, y pensaba en el mañana desde otras perspectivas, pero me temo que la mayoría, por lo menos mis sobrinos, la gente con la que yo hablo, etcétera, me doy cuenta de que están más preocupados con el ahora mismo y cómo van a proyectar ese ahora en solo mañana, que en una idea general utópica de llegar a superar los problemas que tenemos hoy frente a nosotros. Bueno, quiero aprovechar para agradecer, como siempre, a las trabajadoras y trabajadores del TEA que hacen posible este tipo de eventos. Muchas gracias. A Estefanía Bruna, a Rosy Hernández, a Maite Méndez, a Jerónimo Cabrera y a Gilberto González. Y, como no, mil gracias a ti, Octavio Zaya, por compartir este ratito en el que nos has abierto una especie de mirada autoetnográfica, como yo siempre te digo, a tu propia trayectoria. Y gracias a todas y a todos ustedes por venir a esta sexta edición de No Todo. Nos vemos en la próxima. Que pasen feliz verano. Gracias.